Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Muy buenos días para todos, para todas en este día jueves, antesala del fin de semana, con muchas provincias siguen en alerta. Se dice que va a haber lluvias, así es que seguimos preparándonos para las lluvias que seguirán ocurriendo en el país en esta temporada ciclónica. Se habla de muchas cosas, los partidos por un lado, pero también las mentadas reformas que parece que están en carpeta y que, como ocurrió en el 2020 cuando iniciaba la gestión del presidente Luis Abinader, bueno, pues han comenzado a salir algunas notas, informaciones oficiosas respecto a lo que pudiera ser, ¿no?, la mentada reforma, o por lo menos la propuesta que habrá de venir desde el litoral del gobierno. Ya se han dicho en los últimos días que, aunque no hay una propuesta formal para el tema de la reforma fiscal y que todo lo que uno vea es pura especulación, es muy cierto que todavía no se ha dicho público de manera oficial la realidad. Suponemos que eso es algo con lo que estaría trabajando el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, o de manera dirigida o por lapsus o como sea, bueno, ya se han filtrado algunas notas respecto a eso, quizás una especie de tanteo del gobierno para ver cuál es la reacción que se pueda producir, pero ya se habla sobre el tema del impuesto sobre la renta, ese impuesto que pagan las personas y que pagan las empresas sobre los beneficios, y en el que normalmente nosotros pagamos, pero las empresas no necesariamente siempre reportan lo que nos cobran. Sí o sí, se habla de incremento del mínimo imponible, que es ahora mismo los que tienen los ingresos anuales por debajo de 400,000 pesos, que no pagan impuestos sobre la renta, y eso subiría entonces a 700,000. Y con eso se pretende ajustar todo el tema de la inflación. Te habla de igual de un 30% temporal para las sociedades, para las empresas, que subiría al 27% actual a un 30%, y eso se supone que sería temporal por 3 años, pero la temporalidad aquí es algo que no ha dado nunca resultado, porque lo que nosotros sabemos es que lo que sube, sube, y lo que sube se queda ahí arriba y nunca baja. Pero dentro de todo esto, y vuelvo y repito que no es para nada oficial, se ha hablado sobre el tema del ITEVI, que es el impuesto de transferencia de los bienes industrializados y servicios, que todos conocemos, que es lo que se añade al precio de los servicios, de bienes, de consumos a la hora de venderlos. En otros países eso se le llama IVA. Ahora mismo nosotros lo tenemos colocado en un 18%, y la propuesta incluye un ITEVI en servicios que ahora mismo están exentos, como el caso, oigan esto, el de los gimnasios, el de los eventos artísticos, culturales, deportivos, el de los comedores, en fin, que en esas nuevas categorías de tasas diferentes ahora se cobraría un 3% para los bienes esenciales, como la canasta familiar, como los equipos de salud. O sea, tenemos que esperar, pero ya se han empezado a colar algunas cosas, y yo creo que, como todos estamos bastante atentos de qué es lo que se va a hablar y qué es lo que se va a aplicar, y sobre todo la preocupación que tenemos con el tema del anticipo, a lo que también se dice de manera especulativa que se le diría adiós a ese famoso anticipo, que ustedes saben lo que es, lo que lo padecen, que es el pago anticipado del impuesto sobre la renta del año que viene, y eso es un golpe bastante duro, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que serían las que estarían exentas en este caso. O sea, se eliminaría de una vez y por todas el fuñido anticipo. Solo pagarían las empresas con ingresos mensuales que son gravables, o sea, que aplican para impuestos y son mayores de hasta 4 millones de pesos. Pero vuelvo y repito, son todas especulaciones. Vamos a ver entonces, porque esta es una discusión que tendrá que hacerse. Yo soy de las que opino entre todos los sectores importantes del país, con incidencia no solamente el liderazgo político, sino también empresariales. Todos los sectores importantes del país tienen que intervenir. Por otra parte, señores, está el caso que se ha hablado mucho sobre los asaltos a las sucursales de 2 bancos, uno en Santiago, el Banco de Reserva, el otro fue aquí en la Luperón, del Banco Popular, y eso la verdad que es como una especie de grito de guerra
Porque esa es una situación que nosotros la vivimos aquí en el país en el 2008, 2007. Ustedes recuerdan que empezó con el tema de los secuestros, uno muy emblemático que fue el secuestro de Valdera allá en Nagua, Valdera Gómez. ¿Recuerdan ese caso en la era de Guillermo Guzmán Fermín? Bochornoso por demás, porque después fue un secuestro que se resolvió con suma facilidad. En lo que sí quedó bastante claro, la chapucería con la que en muchos casos ha actuado la policía. Y fue una persona que ya estaba apresada, William Batista Checo, otro que desapareció y que hasta este momento no se sabe absolutamente nada de él. Y esa persona, William Batista Checo, ya esposado y reducido por la policía, después la policía de manera mentirosa, y quedó demostrado, dijo que había muerto en un intercambio de disparos. Pero después lo de Valdera, eso con una facilidad increíble, pero con una facilidad, yo no sé si tanta. Eso que estaba tomando mucho auge aquí en el país, se dio un frenazo y yo creo que es lo que debería de ocurrir ahora, pero profundizando en las causas. En el 2015, esa misma sucursal, la del Banco Popular, también hubo un intento de atraco, o hubo un atraco, y ese tuvo unas consecuencias terribles porque murió el vigilante en ese momento. Lo que quiero decir con todo esto es que en términos del turismo eso es una barbaridad, porque imagínense usted de un país que a plena luz del día te atracan una sucursal bancaria, y es bien sabido que cuando usted va a atracar una sucursal bancaria, usted no se está iniciando en la delincuencia callejera. Además de que estos no son casos de delincuencia callejera, sino que son parte del crimen organizado que debe mover a todos los organismos de seguridad, aun cuando hayan o militares o policías, que es lo que se especula también respecto a este caso involucrado. Nada raro, nada extraño, porque eso ocurre aquí con demasiada frecuencia, lamentablemente, y eso ha sido parte de lo que ha provocado de que la transformación de la policía, que de plano la pone también al desnudo y uno no sabe hacia dónde está caminando todo esto. Lo cierto es que, como en el caso de Santiago, también el caso de aquí en la Luperón con el Banco Popular, debería de establecerse claramente qué fue lo que ocurrió, ¿no? Yo al menos tengo todavía muchas dudas y preguntas respecto a las reservas de Santiago. Todavía no se ha establecido con claridad lo que ha ocurrido, pero ahí pudieran manejarse algunas tesis respecto a esas pugnas que se dan internamente en la policía, sobre todo en momentos en el que se producen cambios como ahora, por un lado, y por otro lado, bueno, parece ser entonces o que la policía está muy ocupada con esos tirijalas internos que han tomado cancha, el crimen organizado del que debe dar respuesta en términos de información y rápida solución los organismos de seguridad del Estado. Mientras tanto, el liderazgo político, bien, gracias. ¿Qué decimos, señores, de la fuerza del pueblo? Donde parece que todas las estrategias, si son correctas o no lo son, lo dirá el tiempo. Y me refiero a este grito de guerra de manera frontal que se ha desatado dentro de la fuerza del pueblo al gobierno. Y con eso supongo que como estrategia entenderán que les da cancha para que pueda crecer esa organización en la estima de la población, y podría darse un efecto totalmente contrario, a menos que no se haga la ilación que tiene que hacer respecto a esto. Y bueno, parece ser que y se entiende, yo digo esto se entiende porque así parece que son las formas de actuación en estas democracias, ¿no? Y yo creo que están confundiendo la oposición con el tema de la obstrucción y el derecho a la protesta con alteración del orden público. Me estoy refiriendo a las reacciones que han habido respecto a propuestas del presidente Luis Abinader con toda una serie de reformas que las trae arrastrando desde que inició su gestión. Recuerdan las 12 reformas. Y dentro de esa reforma ahora hay una que viene de más lejos, que es la del pacto fiscal, que nunca tocó el PLD en sus 8 años de gobierno, del que también el expresidente Fernández era parte. Entonces se tiene muy claro, más que nada por su dilatada experiencia en las lides políticas, que algunos líderes o algunos dirigentes del partido Fuerza del Pueblo, como es el caso de Radamés Jiménez, quien en una reunión del partido había anunciado como si fuese una arenga, que si el gobierno se empecinaba en imponer su mayoría mecánica para reformar la Constitución, la Fuerza del Pueblo iba a tomar las calles. Pero estamos hablando de que se tiene que tratar de consensuar la posible modificación a la Constitución, y que a raíz de la victoria de la Fuerza del Pueblo, dicen ellos, en las elecciones, pues se haya dejado llevar de algunas emociones que en este país uno en lenguaje llano llama pasarse de contento, al insistir
que es parte de lo propuesto por el presidente Luis Abinader, que la independencia del Ministerio Público no necesita ser blindada, como está proponiendo el presidente, porque ya está consagrada en la Constitución del 2010, que es la Constitución de Leonel Fernández, como se le llama. Se argumenta que la cacareada reforma va a versar sobre el Ministerio Público, sin embargo, dicen ellos que no existe razón alguna porque en la Constitución del 2010 el Ministerio Público quedó establecida de manera taxativa en el artículo 170. Eso fue desde que el presidente había propuesto a inicio de su gestión blindar, ¿no? La independencia del Poder Judicial con todo lo que implica. Leonel, que fue el que menos debería de hablar de todo esto, a pesar de su constitución del 2010, porque precisamente en los gobiernos subsiguientes al 2010, señores, fue donde se permitió toda la corrección del mundo, que al final se convirtió en una especie de sello distintivo de los gobiernos del PLD y que acaba de reflejarse primero en las elecciones del 2020, ahora también en las elecciones, y fue precisamente el impacto que tuvo todo el tema de la corrupción, que incluso mandó a la gente a la calle, precisamente por la inconsistencia y las complicidades que desde el Ministerio Público se han hecho, porque independencia en absoluto no lo ha tenido. Solo basta consultar y ver, por ejemplo, para refrescar la memoria, casos como el que conocemos ahora, incluso del Procurador General de la República, y en qué decir de figuras tan nefastas que como Félix Bautista, señores, han sido una especie de monumento viviente al tema de la corrupción. O sea que hay mucho para hablar de todo esto. Yo creo que decir teóricamente muchas cosas que en las prácticas te desdicen con un enemigo que tiene terrible y mortal, Leonel Fernández y su fuerza del pueblo, que se llama Google, que nos refresca la memoria. Yo les invito a que le den una revisadita respecto a las posturas que ellos tienen ahora sobre la posibilidad de que se blinde, señores, aquí realmente la justicia independiente, porque eso es algo que nosotros necesitamos para acabar con la corrupción y, por supuesto, con su gran compañera que se llama la impunidad. Vamos a darle like a esta transmisión, vamos a compartirla y vamos a pedir a otras personas que se suscriban a este canal de YouTube. Y de paso, pues agradecer como siempre a Farmacia GBC, 20% de descuentos en todas sus sucursales Farmacia GBC. Suscríbanse, señores, y si desean, bueno, pues háganlo también a patreon.com/soyivonferreras. Cuidémonos de la lluvia. Muy buen jueves para todos, para todas.